Bienvenidos a la clase del día sábado y como había anunciado, hoy hablaremos sobre sombras en planos circulares, pero antes, siguiendo esta misma táctica, se puede decir, vamos a ver un breve repaso de lo que podría ser la solución del ejercicio, de la práctica, que si mal no recuerdo tenemos que entregar esta semana que viene, ¿ok? Así que preparados. Bueno, esta es la práctica que deberán entregar esta semana que viene. Me parece que es la práctica número 2. Esta es la práctica. Vamos a ver que aquí tenemos los rayos. Primero sacamos la sombra de este punto en el plano horizontal. Si se fijan, ¿cierto? Aquí tenemos la sombra y luego unimos aquí y ya tendríamos la sombra verdadera. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, veamos. Tenemos los demás rayos, luego la silueta de la sombra, el achurado, el sombreado en la base, en el plano, y luego las sombras arrojadas en los planos superiores. Ok, y si se dan cuenta, siempre lo voy a repetir para que tengan, para que vaya bien en su nota. También está escrito en los requisitos que ustedes deben presentar a la hora de entregar, ¿cierto? Lo primero, que deben darle un tono, un color más oscuro a las sombras que están más cerca al observador, ¿cierto? Aquí lo vemos. También los planos que están más cerca al observador, como por ejemplo este de acá, ¿ya? Por su proximidad, lo colocamos con un color, con un grosor de línea más grueso, y lo que está intermedio mucho más delgado, y lo que está abajo muchísimo más delgado el grosor de línea. Entonces no se olviden, vale muchos puntos, creo que 10. Luego el sombreado también vale una cantidad de puntos. Tomar en cuenta, léanse los requisitos de la presentación. Y nada, esto más o menos sería el resultado. Claro que está todo ya hecho. Y espero que les vaya bien. Voy a mostrarles ahí para animarles a que hagan su práctica. Ahora empecemos a hacer el ejercicio que les prometí al principio de esta clase. Como ven, tenemos un cilindro perpendicular al plano horizontal. Este sería el plano horizontal. Recordemos, plano horizontal de proyección. Y tenemos dos caras que son dos círculos que están paralelos al plano horizontal, ¿cierto? Hemos dicho en la clase anterior que si un plano circular es paralelo al plano donde está proyectado, entonces la sombra de igual manera va a ser igual, va a tener la misma magnitud. Entonces, si este ejercicio estaría en el plano horizontal, entonces más o menos debería haber sido la solución del ejercicio, ¿verdad? Todo en el plano horizontal. Pero tenemos un plano vertical de proyección que está aquí al lado. Voy a marcar con otro color. Muy bien, aquí está. Como una especie de muro, y ahí se está proyectando la sombra. Entonces, en este caso, la sombra de ese plano circular pues va a tener una deformación. Ya se va a deformar la sombra. ¿Ok? Lo mismo pasa al revés, ¿cierto? Y eso lo voy a explicar al último. Pero ya es para darnos cuenta de cómo podría ser este mismo cilindro, pero que sea estas caras que sean paralelas al plano, ¿ves? Entonces sería hacer el ejercicio pero al revés. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es
hacer el ejercicio de la sombra, pero en bidimensión, en depurado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las proyecciones del cilindro. Entonces aquí tenemos la proyección horizontal, que va a ser una especie de círculo nada más, es su proyección. O sea, como lo vemos desde arriba, ¿cierto? De arriba solo vemos un círculo. Y de costado, ya perpendicular al plano vertical, lo vamos a ver como una especie de rectángulo. Ya está. Entonces, esas son las proyecciones. Proyección vertical, proyección horizontal, ya está. Estamos listos para resolver. ¿Qué más? Tenemos que tener los datos de rayo y rumbo para hacer el ejercicio, ¿ok? Si no, no sabríamos cómo resolver el ejercicio de sombras. Entonces aquí tenemos el rumbo y luego el rayo, con lo cual vamos a graficar la sombra en depurado. Muy bien, siguiente paso, vamos a resolver la sombra del plano inferior, de la cara inferior del cilindro, ¿ok? Para este caso, yo les digo siempre que se centren en el centro del radio, perdón la redundancia, ¿ya? Y teniendo el rayo y el rumbo, ya hacemos todos los pasos para sacar sombras y directamente, ¿cierto? Una vez teniendo esta sombra del centro, podemos hacer la proyección de la sombra de ese plano circular, ¿ya? Y ya está. ¿Qué más? Después podemos generar una línea perpendicular, ¿lo ven aquí? Para encontrar dos puntos súper importantes. Aquí, dos puntos tangenciales, ¿ya? ¿Por qué digo tangenciales? Porque de ahí van a empezar las sombras, ¿ya? Y se ven, son líneas que están rozando apenas el círculo, ¿ya? Y luego se van derecho. Muy bien, ¿qué significan estos dos puntos? Que a partir de ese punto, todo hacia este lado va a ser sombra, ¿cierto? Y todo lo que está por detrás o por delante o anterior sería la luz, ¿ya? Serían las caras del cilindro que le está dando luz. Entonces ya lo tenemos todo hecho. Muy bien. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué delimitamos pues a zona sombra, zona luz? Y es porque tenemos que dividir el círculo, ya, de la cara con la proyección en partes iguales. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya hemos dividido. Pueden hacer divisiones con más puntos. Ya pueden hacer división aquí, división aquí, división aquí. Y van a tener más puntos para unir. Ya después. Entonces, dependerá de ustedes. Pero lo mínimo serían 8 partes. Y solo proyectamos, ya, los rumbos que son importantes, que están dentro de la zona sombra. Entonces, el principio, que sería esto, sombra. El otro punto, proyectamos su rumbo. Y así, para todas. O sea, dentro de la zona sombra. No nos importa proyectar los puntos, de aquellos puntos que están a la luz. Por ejemplo, esto no es necesario hacer el rumbo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Siguiente paso. Encontrar los puntos de donde van a nacer los rayos. Entonces, por ejemplo, para este de acá, su rayo sería... De aquí empezaría su rayo, ¿cierto? En la parte del plano de la proyección vertical. Para el primero, fijan, aquí tenemos, y aquí todos estos puntos son donde van a empezar los rayos, ¿ya? Y estos nacen del
de los puntos en la planta o en la proyección horizontal. Muy bien, una vez encontrados esos puntos, lo que tenemos que hacer es generar los rayos. Hemos generado los rayos de esos puntos. ¿Ok? Muy bien. Un paso extra es que por aquí, ya, parte de la sombra del círculo está en el plano horizontal. Para que nos salga perfecto, podemos generar esa parte la parte del círculo. Entonces, ampliamos el rumbo, ¿ya? Del centro, me refiero, y luego el rayo de ese mismo centro. Aquí está. Aquí llega el rayo a intersectar con la línea de tierra y luego sube. Y aquí tendríamos el centro en la cual vamos a generar este arco. Solo afecte al plano horizontal de proyección, ¿ok? Solo aquí abajo. No nos importa hacer todo el círculo porque aquí arriba va a haber una deformación, ¿ya? de la sombra, entonces no es necesario. Muy bien. Voy a borrar todo lo que he hecho. Hasta ahí, perfecto. Muy bien. Una vez teniendo los rayos y rumbos proyectados, vamos a unir el rayo con su rumbo respectivo. Entonces, aquí con líneas amarillas están los rayos y rumbos. Por ejemplo, de este punto, lo llamaremos del punto 1, como ejemplo. Este sería su rumbo. El rayo empezaría de acá, el 1, ¿ya? ¿Lo ven? Entonces en este caso el rumbo llegó primero a la línea de tierra y tendría que subir hasta encontrarse con el rayo. Entonces ahí es la sombra de 1, ¿ok? Ya lo hemos hablado en anteriores clases, pero vale la pena recordar. Entonces en todas las intersecciones podemos ver que son las sombras de esos puntos para formar ese arco, esa deformación en el plano vertical de proyección. Y abajo, se fijan, aquí no me salió muy bien, pero aquí tenemos los rayos que llegaron primero y luego tendrían que bajar, ¿cierto? Es lo que les decía de hacer ese arco. Muy bien. Una vez que tengamos pues, todos los puntos, el siguiente paso es hacer o marcar el contorno de la sombra, la silueta, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. Aquí abajo sería el círculo hasta ahí, luego la parte del cilindro como tal, ¿cierto? Las caras verticales. Y aquí tendríamos parte de del cilindro en la proyección horizontal, o sea, de la cara del círculo. Y lo que está arriba ya sería toda esa deformación que hemos visto o que teníamos que resolver, ¿cierto? Hemos dicho que para hacer esa curva tendríamos que usar las cerchas. Es mi sugerencia, ¿no? Que usen las cerchas de ser posible. Muy bien, una vez que tengamos todo esto, vamos a darle un color a esa sombra. Entonces lo marcamos, puede ser achurado, puede ser sombreado, en este caso es sombreado, es darle un color. Y ya está. Por último, vamos a vamos a encontrar la sombra en el plano vertical, ¿cierto? Aquí debería haber sombra. Si nos fijamos en el plano horizontal de proyección, aquí en esta proyección, aquí podemos ver la sombra. Si yo me coloco en esta posición, ¿fijan? Esta parte hay sombra. Y eso es lo que también vemos aquí en el plano, digo, en la
graficación en 3D. Ahí tenemos. ¿Qué hacemos? Subimos el punto inicial de la sombra hacia arriba. ¿Se fijan? Ahí lo tenemos. Y este sería el límite. Luz. Y este lado sombra. Lo que tenemos que hacer después es darle un tono igual a esa sombra. Entonces aquí tenemos sombra propia y sombra arrojada como concepto. Y ya está. Con esto ya hemos acabado de hacer el ejercicio de sombras. Y nada, espero que les haya ayudado un poco a recordar lo que avanzaron con el docente. Y nos vemos el día miércoles en la clase. Y ya voy a hacer una especie de lo que se viene el miércoles, ¿ya? Para que no tengan sorpresas. Muy bien, el día miércoles vamos a hacer un ejercicio igual de planos circulares, pero van a ser de 2 cilindros que van a estar como pegados entre sí. ¿Ok? Entonces aquí vemos que están pegados y vamos a sacar la sombra de estos 2 cilindros, ¿cierto? Vemos aquí, lo estoy haciendo, o sea, la sombra, ¿ve? Entonces esto es sombra propia y todo lo demás, ¿ok? Entonces lo voy a preparar y ya está. Ok, espero que de verdad les haya ayudado algo y los veríamos la próxima clase. Cuídense bien, no se enfermen, que les vaya bien en todo lo que hacen, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase. Chao.